Vamos a ver en este video las transformaciones de gráficas de funciones. Para ello tenemos que tener una base de funciones que conozcamos y trabajar con ellas. Tomemos entonces estas 10 funciones que aparecen acá, la función constante, que es una línea horizontal. En este caso, esta línea horizontal corta en altura 8, entonces se llama la función constante igual a 8. La función identidad, que es una línea que forma un ángulo de 45 grados y que pasa por el origen de coordenadas. La función lineal, que puede ser cualquier recta que no sea vertical. La función cuadrática, cuya gráfica es una parábola. Acá tenemos la función cuadrática más simple, que es y igual a x al cuadrado. La función cúbica, en este caso tenemos esta función, la cúbica más sencilla es y igual a x a la 3, parece como una s torcida. Y acá la función recíproca, que tiene como el eje y el eje x como asíntotas. La función seno, que parte en el origen con altura 0. La función coseno, que parte en el origen con altura 1. La función tangente, que tiene infinitas ramas, cuyas asíntotas son los múltiplos impares de pi medios. Y acá tenemos la función valor absoluto, que es como una v, que forma un ángulo de 45 grados con el eje x. La primera transformación que vamos a trabajar es la traslación vertical. Como les dije, vamos a trabajar con una de las 10 funciones que ya vimos. Bueno, una función que nos sirve para visualizar mejor esta transformación es la función cuadrática, la que tenemos aquí. Entonces, en la función cuadrática tenemos que su fórmula es y igual a x al cuadrado. Hay que tener en cuenta un concepto que voy a utilizar bastante, que todo lo que se haga en x va a ser un cambio interno y lo que se haga en y va a ser un cambio externo. Observen lo siguiente. Esta fórmula yo la puedo colocar de la misma manera así. Observe que ahí se tiene que x está dentro de un paréntesis. O sea, si se llegase a cambiar la x sería un cambio interno porque está dentro del paréntesis la x. Lo que se haga por fuera del paréntesis se va a denominar cambio externo. Y todo lo que se haga por fuera va a ser un cambio vertical. Acordémonos que la y tiene que ver con las alturas. O sea, que la y tiene que ver con los cambios verticales. Pues bien, veamos qué sucede si la parábola la movemos verticalmente. Es decir, la trasladamos verticalmente. Como les dije, las transformaciones verticales tienen que ver con lo que se hace en la parte externa de la fórmula. Hemos quedado que la parte interna es donde se encuentra la x y la parte externa es lo que está fuera del paréntesis. Por tanto, al hacer ese movimiento vertical de la parábola, tendríamos que hacer una transformación por fuera de el paréntesis que se encuentra acá. En este caso, cuando hay traslaciones, las transformaciones externas que se van a hacer es una suma o una resta de un número real en la parte externa. Entonces, una traslación vertical correspondería a la función y igual a x al cuadrado más 2. También podríamos utilizar la función y igual a x al cuadrado menos 3, por ejemplo. En ambos casos habría una traslación vertical. Veamos las gráficas. En el primer caso tenemos la parábola y igual a x al cuadrado más 2, lo cual equivale a subir nuestra parábola original 2 unidades hacia arriba. Estaba aquí nuestra parábola original y la vamos a subir 2 unidades, es decir, la tenemos aquí en el origen, el vértice, y va a subir 2 unidades. En el segundo caso, en este ejemplo, y igual a x al cuadrado menos 3 equivale a coger nuestra parábola original y en ese caso, como
hay un número negativo que se está sumando, o sea, el menos 3 equivale a bajarla 3 unidades hacia abajo. Es decir, nuestra parábola estaba aquí en el origen y se va a bajar 3 unidades, se va a trasladar verticalmente 3 unidades. Resumamos lo que hemos hecho. La palabra traslación indica que vamos a sumar un número o a restar un número. La palabra vertical indica que el cambio es un cambio externo. También nos acordamos que la Y es la vertical, o sea que el cambio se hace sobre la Y. Y adicionalmente hay algo que no he dicho y es que la Y se porta bien. ¿En qué consiste esa frase? Pues sencillamente, como vemos aquí en el primer ejemplo, se sumó 2 y por tanto nuestra parábola original subió 2 unidades. En el segundo ejemplo, se restó 3 y por tanto nuestra parábola original bajó 3 unidades. Es decir, la palabra se porta bien quiere decir que la Y hace lo que intuitivamente nosotros pensábamos. Si se suma un número, la parábola se sube o la curva se sube, y si se resta un número, la curva se baja. Ahora vamos a mirar entonces la traslación horizontal. En la traslación horizontal, la parábola la vamos a mover únicamente horizontalmente, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a suponer que la vamos a mover hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, la parábola la tenemos aquí con vértice en el origen y la movemos hasta que su vértice quede a una distancia horizontal de 3 unidades hacia la derecha. Entonces nos preguntamos cuál será la fórmula que representa a esta parábola y resulta que para obtener la fórmula vamos a guiarnos con este cuadro que tenemos acá. Bueno, el cambio es horizontal y cuando el cambio es horizontal, el cambio debe ser, en la fórmula debe ser un cambio interno. Es decir, lo que está en este caso entre paréntesis, eso es lo interno y lo interno pues es entonces la X. O sea que la X es la que tenemos que cambiar y en la parte de afuera no vamos a cambiar nada. Vamos a hacer es un cambio interno. Bueno, entonces aquí escribiremos que nuestra fórmula va a quedar de la forma y igual a algo al cuadrado y esa X que estaba acá originalmente se va a cambiar por algo nuevo. En la parte de afuera no vamos a colocar nada. Bueno, hasta ahí vamos en la segunda parte, que el cambio es interno y que la X es la horizontal, que es la que va a cambiar, porque estamos trabajando con traslación horizontal, ¿no? Y la tercera parte es que la X se porta mal. Es decir, aquí la X la vamos a cambiar por X y uno pensaría que como se movió 3 unidades, debería ser X más 3, porque se movió 3 unidades a la derecha. Pero no es así. Resulta que la fórmula correcta es X menos 3. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que esa es la fórmula correcta? Pues observemos, por ejemplo, que aquí tenemos que el vértice de la parábola es el punto 3,0. Si hacemos entonces una tabla de valores para nuestra fórmula y colocamos aquí X y aquí Y, observamos que si X vale 3, entonces daría 3 menos 3 es 0. O sea que si X vale 3, la Y vale 0. Efectivamente como nos dio nuestro punto. O sea, la parábola que representa esta fórmula pasa por el punto 3,0,
como esta parábola que está acá. Es decir, parece ser que la fórmula efectivamente representa a nuestra parábola verde, que está 3 unidades trasladada hacia la derecha. Muy bien. Ahora vamos a mirar qué pasaría si hubiéramos escogido la fórmula que creíamos que era la verdadera, que era la fórmula y igual a x más 3 al cuadrado. Observemos que en este caso, ¿qué pasaría si x vale 3? ¿Cuánto vale y? Si x vale 3, entonces nos daría 3 más 3 es 6. Al cuadrado da 36. Al cuadrado da 36, entonces se va a generar el punto 3 en x y 36 en y. Pero fíjese que ese punto no coincide con el punto que se generó en la parábola cuando la parábola tiene coordenada x igual a 3. Porque la parábola, cuando x vale 3, nuestra parábola verde, tiene coordenadas, es decir, cuando ya su x vale 3, la y vale 0. Por tanto, no coincide con el valor que nos dio acá de 3,36. Por tanto, podemos decir que esta no es nuestra parábola, o mejor, nuestra fórmula correcta para representar a nuestra parábola verde. Y en cambio, esta de acá sí lo es. Esta sí es nuestra parábola correcta. Bien, ahora vamos a mirar acá qué pasaría si movemos, bueno, voy a correr un poco para acá nuestros ejes coordenados. Si movemos nuestra parábola verde, es decir, nuestra parábola original la movemos hacia la izquierda 2 unidades. Por ejemplo, la movemos aquí 2 unidades, ¿sí? Entonces queremos saber cuál es la fórmula que representa esa parábola. Entonces volvemos a nuestro cuadro, resumen, y sabemos que como se movió horizontalmente el cambio es interno, o sea que va a quedar y igual a lo que va a cambiar es lo que está dentro del paréntesis, y afuera no va a pasar absolutamente nada, el cambio no es externo sino interno. Ahora, la x se porta mal, como la parábola se movió hacia la izquierda 2 unidades, entonces acá va a quedar con más. Entonces nos va a quedar x más 2. Y esa sería nuestra fórmula correcta. Efectivamente, fíjese que la parábola pasa por el punto menos 2,0. Y si acá hicimos la tabla de valores y colocamos x y si x vale menos 2, ¿qué pasa? Nos quedaría menos 2 más 2 da 0, y 0 al cuadrado también da 0. Por tanto, esta es la fórmula correcta que representa a una parábola que se trasladó horizontalmente 2 unidades hacia la izquierda. Estamos hablando, obviamente, de nuestra parábola original, que es la parábola y igual a x al cuadrado. Bueno, entonces hemos culminado con el estudio de la traslación vertical y de la traslación horizontal de funciones.